¿Qué pasaría si las respuestas que buscas no estuvieran afuera, sino ocultas en lo más profundo de las partes de ti mismo que has estado evitando? Carl Jung, una de las mentes más influyentes en la psicología, creía que el verdadero significado proviene de enfrentar nuestros yoes ocultos. Sus descubrimientos podrían cambiar la forma en que te ves a ti mismo para siempre. Hoy desvelamos las ideas más poderosas de Jung, y para desglosarlas, tenemos dos mentes poderosas en la mesa. Soy Character 1 y tengo un trabajo hoy, hacer las preguntas difíciles que probablemente ya estás pensando. Y yo soy Character 2. He estudiado el trabajo de Jung durante años, y una vez que entiendes lo que él descubrió, podrías empezar a cuestionarte todo lo que creías saber sobre ti mismo. Prepárate, porque esta conversación podría cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Comencemos. A todos nos gusta pensar que tenemos el control de nuestras vidas. Pero si eso es cierto, ¿por qué tanta gente se siente perdida, desconectada y no sabe realmente quién es? Podría ser que algo más profundo esté dando forma a nuestras decisiones, algo de lo que ni siquiera somos conscientes. Escucho a la gente decir todo el tiempo, ya no sé quién soy. Pero, ¿cómo puedes siquiera perderte a ti mismo? Eso no tiene sentido. ¿No se trata la vida de tomar decisiones? Escoges una carrera, construyes relaciones y sigues adelante. Si te sientes perdido, tal vez solo estás pensando demasiado las cosas, ¿verdad? Quiero decir, si no estás feliz, solo cambia algo. Consigue un nuevo trabajo, conoce gente nueva, prueba un nuevo pasatiempo. Sentirse perdido parece más una excusa que un problema real. Todo el mundo tiene dudas de vez en cuando. Así es la vida. Quizás la gente hoy en día está demasiado obsesionada con encontrarse a sí misma cuando deberían enfocarse en hacer algo productivo en su lugar. Parece simple en la superficie, pero Jung creía que sentirse perdido no se trata de una falta de dirección, sino de una desconexión entre nuestra identidad consciente y nuestro yo inconsciente. Las personas se sienten perdidas porque confunden sus roles externos, su trabajo, relaciones o estatus social, con su verdadera identidad, pero en el fondo sienten que algo falta. El inconsciente trata de enviar señales, a través de sueños, emociones o momentos de crisis, haciéndoles saber que están viviendo de una manera que no se alinea con quienes realmente son. ¿Alguna vez has oído hablar de alguien que, a pesar de tenerlo todo, todavía se siente vacío por dentro? Eso no es solo insatisfacción. Es un problema más profundo, un conflicto interno entre quién creen que deberían ser y quiénes son realmente. Entonces, ¿estás diciendo que en realidad no tenemos control sobre nuestras propias vidas? Eso suena inquietante. Si estamos impulsados por algo que no podemos ver, ¿cómo sabemos si realmente estamos tomando decisiones? ¿Qué pasa si solo somos pasajeros en nuestras propias mentes, viviendo la vida en piloto automático? Y si eso es verdad, ¿cuál es el sentido de la automejora? Si nuestro inconsciente está moldeando todo, ¿cómo sabemos si estamos cambiando de la manera correcta? Tal vez solo estamos intercambiando una ilusión por otra. Y si el inconsciente es tan poderoso, ¿no significaría eso que todos solo estamos reaccionando a las cosas sin tomar nunca una verdadera decisión propia? Eso es lo inquietante. La mayoría de la gente está en piloto automático, repitiendo patrones sin darse cuenta del porqué. El inconsciente es como un guión oculto que moldea nuestras reacciones, deseos y miedos. Piénsalo como un iceberg. La mente consciente es solo la punta sobre el agua, pero bajo la superficie se encuentra un vasto mundo invisible de emociones, recuerdos e instintos. Cuando alguien se siente perdido, generalmente es porque sus decisiones conscientes ya no están alineadas con su yo más profundo. Puede que hayan seguido un camino que la sociedad, su familia o incluso sus traumas pasados les dijeron que era correcto, pero ignoraron lo que realmente querían. Finalmente, esa desconexión crea una crisis interna. Si alguna vez has sentido que estás interpretando un papel en tu propia vida, es porque tu inconsciente está tratando de decirte que no eres fiel a ti mismo. Cuanto más ignoramos estas señales, más fuertes se vuelven. Está bien,
Pero, ¿y si alguien no quiere profundizar en todo eso? Tal vez la ignorancia realmente sea una bendición. Quiero decir, si mi inconsciente de todas formas está dirigiendo el espectáculo, ¿por qué provocar al oso? Quizás sea más seguro simplemente seguir adelante y no mirar demasiado profundo. Si comenzamos a cuestionarlo todo, nuestros motivos, nuestras decisiones, incluso nuestro sentido de identidad, no corremos el riesgo de deshacer todo lo que nos mantiene unidos. ¿Qué pasa si mirar en nuestro inconsciente solo nos hace sentir aún más perdidos? Ya es bastante difícil lidiar con la vida tal como es. ¿No haría que escarbar en el pasado y explorar partes ocultas de nosotros mismos solo empeorara las cosas? Ese es exactamente el problema. Cuanto más ignoras lo que llevas dentro, más control tienes sobre ti. Jung descubrió que cuando suprimimos nuestros miedos, deseos y recuerdos inconscientes, no desaparecen. Se manifiestan en nuestro comportamiento, nuestros hábitos e incluso nuestras relaciones. Piensa en la autodestrucción. ¿Por qué la gente socava su propio éxito, permanece en relaciones tóxicas o repite los mismos errores? No es una coincidencia, es el inconsciente actuando los conflictos que nos negamos a reconocer. No puedes huir de ti mismo para siempre. En algún momento, tu inconsciente exigirá ser escuchado, te guste o no. El verdadero peligro no es mirar demasiado profundamente, sino evitarlo durante tanto tiempo que estalle de maneras que no puedes controlar. Entonces, si no confrontamos lo que está escondido dentro de nosotros, termina controlándonos. Eso es inquietante. Pero, ¿qué exactamente estamos evitando? ¿Qué está enterrado tan profundamente en nosotros que tenemos miedo de enfrentarlo? Entiendo que tenemos miedos ocultos, pero si solo es eso, ¿por qué tiene tanto poder? ¿Y por qué la gente se sabotea a sí misma sobre cosas que parecen tan irracionales? Si mi inconsciente realmente está influyendo en todo, entonces, ¿qué más se esconde ahí? En el próximo capítulo, exploramos la idea más controvertida de Jung, el yo sombra. ¿Qué sucede cuando finalmente miramos la oscuridad dentro de nosotros? Y lo que es más importante, ¿podremos manejar lo que encontremos? Nos gusta creer que sabemos quiénes somos, pero ¿y si una parte de nosotros permanece oculta? No solo para otros, sino también para nosotros mismos. Jung llamó a esto la sombra, la parte de nuestra psique que suprimimos, negamos o nos negamos a confrontar. La pregunta es, si no lo enfrentamos, ¿nos controla? De acuerdo. Déjame ver si entiendo bien. Me estás diciendo que hay una parte oculta de mí que ni siquiera conozco. Y peor aún, que de alguna manera controla mi comportamiento. Eso suena ridículo. Quiero decir, claro, todos tienen momentos en los que hacen algo fuera de lo común. Tal vez pierdas los estribos o digas algo de lo que te arrepientes. Pero eso no significa que haya alguna fuerza secreta dentro de mí manejando los hilos. ¿No es esto solo otra forma de buscar excusas para el mal comportamiento? Como, oh, ese no era yo, era mi sombra. Eso suena como una manera conveniente de evitar la responsabilidad. No se trata de eludir la responsabilidad, sino de entender por qué actuamos como lo hacemos. La sombra no es una entidad externa que te controla, es una parte de ti, pero una parte que te niegas a aceptar. Jung describió la sombra como todo lo que negamos o reprimimos de nosotros mismos. Está compuesto por cualidades que nos han enseñado que son malas: ira, celos, egoísmo, inseguridad. Pero aquí está el problema. Solo porque negamos estos rasgos, no significa que desaparezcan. De hecho, cuanto más los suprimimos, más nos controlan. Aparecen en nuestras reacciones inconscientes, en la forma en que juzgamos a los demás e incluso en el autosabotaje. ¿Alguna vez has conocido a alguien que odia a los mentirosos, pero constantemente se miente a sí mismo? Esa es su sombra en acción. Entonces, ¿estás diciendo que al ignorar mis defectos, en realidad ganan más control sobre mí? Eso no tiene sentido. Si me niego a reconocer algo, ¿no debería significar que tiene menos influencia sobre mi vida, no más? Y aunque haya algo de verdad en esto, ¿por qué debería buscar cosas que me incomodan?
¿No es mejor centrarse en lo positivo y simplemente tratar de ser una buena persona? Si empiezo a obsesionarme con mi sombra, ¿no me hará sentir peor conmigo mismo? Eso es exactamente contra lo que Jung advirtió. Cuanto más suprimes tu sombra, más fuerte se vuelve su agarre. Piénsalo. ¿Alguna vez has notado cómo las cosas que más nos desagradan en los demás a menudo son cosas con las que luchamos subconscientemente nosotros mismos? Por ejemplo, alguien que constantemente critica la arrogancia puede secretamente anhelar reconocimiento, pero tiene demasiado miedo para admitirlo. Una persona que predica sobre la bondad podría estar suprimiendo su propia ira no resuelta. Eso es proyección, una de las formas en que la sombra se desliza en nuestras vidas. Cuando no reconocemos nuestros propios defectos, empezamos a verlos en todas partes excepto en nosotros mismos. Por eso, abrazar la sombra no se trata de negatividad, sino de honestidad con uno mismo. Cuando aceptas tu oscuridad en lugar de huir de ella, obtienes la capacidad de controlarla. Está bien, pero seamos realistas. La mayoría de las personas no quieren enfrentar sus pensamientos más oscuros. Es incómodo. Si la sombra está llena de todas las cosas que he rechazado de mí mismo, ¿no significa eso que mirarla solo me hará sentir peor? Si realmente empiezo a examinar mis defectos ocultos y errores del pasado, ¿no conducirá eso a la culpa, la vergüenza o el arrepentimiento? Tal vez la ignorancia no sea solo felicidad, tal vez sea supervivencia. Entiendo por qué es importante reconocer estas cosas, pero ¿y si es simplemente demasiado? Ese es el paradoja. El verdadero peligro no es enfrentarse a tu sombra, sino ignorarla. Las emociones reprimidas no desaparecen, encuentran nuevas formas de salir a la superficie. Si ignoras tu ira, podría manifestarse como agresividad pasiva. Si niegas tu inseguridad, podrías compensar volviéndote arrogante. La sombra siempre encuentra una forma de expresarse. Jung creía que el verdadero dominio de uno mismo no se trata de pretender ser bueno, sino de integrar cada parte de ti mismo. Cuanto más te apropies de tus defectos, menos te controlarán. Es como hacer las paces con un viejo enemigo. Una vez que lo entiendes, puedes dejar de luchar contra ti mismo. Y cuando eso sucede, te conviertes en algo verdaderamente raro. Una persona completa. Entonces, cuanto más evito mi sombra, más fuerte se vuelve. Y si no lo enfrento, aparecerá de maneras que ni siquiera me doy cuenta. Eso es inquietante. Pero, ¿y si mi sombra no está compuesta solo de miedos y debilidades? ¿Qué pasa si contiene algo más, algo que realmente necesito? ¿Podrían ser las partes de mí mismo que he rechazado la clave para algo más grande? En el próximo capítulo, exploramos un misterio aún más profundo. ¿Y si la sombra no es solo una carga, sino una fuente oculta de poder? ¿Y si eso es verdad? ¿Qué sucede cuando finalmente lo aceptamos? Si la sombra está compuesta por todo lo que suprimimos, nuestros defectos, miedos y deseos, entonces, ¿por qué alguien querría enfrentarla? ¿No nos haría eso sentirnos peor? Pero, ¿y si la sombra no es solo oscuridad? ¿Y si contiene algo que realmente necesitamos? Está bien, lo entiendo. La sombra es la parte de mí mismo que ignoro, y si no la enfrento, me controla. Pero esto es lo que no entiendo. ¿Cuál es el punto de mirar mi sombra? Si está llena de miedos, inseguridades y malos rasgos, entonces ¿por qué profundizar en ella? No es como si de repente darme cuenta de que soy celoso o egoísta fuera a mejorar mi vida. Si acaso parece una receta para la culpa y el arrepentimiento. ¿Por qué no simplemente concentrarme en mejorar en lugar de escarbar en todas las cosas que preferiría olvidar? Ese es el error que comete la mayoría de las personas. Piensan que la sombra es solo negativa. Pero Jung creía que la sombra también contiene nuestras fortalezas ocultas, cualidades que hemos enterrado, no porque sean malas, sino porque nos enseñaron a rechazarlas. Piensa en el niño que fue regañado por ser demasiado ruidoso, así que creció con miedo a expresar su opinión. O en la persona a la que le dijeron que sus sueños eran poco realistas, así que dejó de intentarlo. Con el tiempo, estas partes de nosotros, nuestra confianza, nuestra pasión, nuestra ambición, se quedan encerradas en la sombra. Entonces, cuando lo ignoramos,
No solo estamos suprimiendo nuestros miedos, estamos suprimiendo todo nuestro potencial. Espera, entonces estás diciendo que mi sombra no es solo lo malo, sino también partes de mí que podrían ser útiles. Eso es difícil de creer. Entiendo cómo las personas reprimen rasgos negativos, pero ¿por qué alguien ocultaría sus fortalezas? Si algo es valioso, ¿no querríamos naturalmente usarlo? Quiero decir, ¿quién en su sano juicio elegiría ignorar sus propios talentos? Esa es la cuestión. No elegimos ignorarlos. La sociedad lo hace por nosotros. Desde el momento en que nacemos, estamos condicionados a encajar. Aprendemos qué rasgos son aceptables y cuáles no lo son. Si un niño es naturalmente seguro de sí mismo, pero constantemente le dicen que sea amable y no sea tan mandón, puede comenzar a asociar el liderazgo con algo malo. Si alguien es muy creativo, pero crece en un entorno que valora la practicidad, puede reprimir su lado artístico. Jung creía que enfrentar la sombra no se trata solo de confrontar nuestra oscuridad, sino de reclamar las partes de nosotros mismos que abandonamos. El momento en que dejamos de huir de la sombra, comenzamos a desbloquear partes de nosotros mismos que ni siquiera sabíamos que teníamos. Entonces, déjame ver si entiendo bien. Mi sombra no solo está llena de las cosas que no me gustan de mí mismo, sino también de las partes de mí que me vi obligado a rechazar. Y si no la enfrento, corro el riesgo de perder esas cosas para siempre. Eso es realmente aterrador. ¿Qué pasa si ya he enterrado demasiado? ¿Y si he perdido el contacto con quien soy realmente? E incluso si miro a mi sombra, ¿cómo empiezo siquiera a recuperar esas partes de mí mismo? Ese es el verdadero desafío, la integración. Reconocer tu sombra no es suficiente. Jung creía que debemos integrarla en nuestro yo consciente. Eso significa abrazar lo que hemos ignorado, confrontar lo que tememos y aceptar cada parte de quienes somos. Imagina lo poderoso que serías si dejaras de huir de ti mismo. Si en lugar de suprimir tu confianza, la recuperaras. Si en lugar de temer tus emociones, las entendieras. Eso es lo que es la individuación, el proceso de volverse completo. Y solo ocurre cuando dejamos de fingir ser alguien que no somos y comenzamos a aceptar todo lo que somos. Entonces, enfrentar mi sombra no se trata solo de lidiar con mis defectos, sino también de recuperar las mejores partes de mí mismo. Eso lo cambia todo. Pero si mi verdadero yo ha estado enterrado bajo años de condicionamiento, ¿cómo empiezo siquiera a encontrarlo de nuevo? ¿Qué pasa si ya ni siquiera sé quién soy realmente? En el próximo capítulo nos adentramos en la individuación, el camino supremo de Jung hacia el autodescubrimiento. ¿Qué significa realmente volverse completo? Y si nos quitamos las máscaras que hemos estado usando, ¿qué queda debajo? Todos usamos máscaras, ya sea en el trabajo, en las relaciones o incluso con nosotros mismos, presentamos una versión de quien creemos que deberíamos ser. Pero si pasamos nuestras vidas interpretando un papel, ¿llegamos a saber verdaderamente quiénes somos? Bien, hemos hablado sobre la sombra, las partes ocultas de nosotros mismos que nos negamos a reconocer. Pero ahora me estás diciendo que hay otra capa, algo llamado la persona. Mira, entiendo que la gente actúe de manera diferente en diferentes situaciones. No hablas con tu jefe de la misma manera que hablas con tu mejor amigo, pero eso es solo sentido común, ¿verdad? Adaptarse a las situaciones no significa que seas falso. Solo significa que sabes cómo desenvolverte en el mundo real. ¿Por qué Jung convertiría esto en un problema psicológico? Porque se convierte en un problema cuando la máscara toma el control. Jung describió la persona como la máscara social que llevamos para encajar. Es la versión de nosotros mismos que se ajusta a las expectativas. ¿Quién creemos que debemos ser para ser aceptados? Y tienes razón. Adaptarse a las situaciones es normal. Pero, ¿qué pasa cuando empiezas a creer que la máscara es quien realmente eres? ¿Y si con el tiempo entierras tu verdadero ser tan profundamente que olvidas quién eras en primer lugar? Ahí es cuando la persona deja de ser útil y empieza a convertirse en una trampa. No solo te estás adaptando, estás actuando. Y cuando la actuación nunca se detiene, comienzas a sentirte vacío por dentro, como si algo faltara. Ese es el costo de perder contacto con tu verdadero yo. Un abismo sombrío se extiende,
y una figura solitaria se encuentra al borde, contemplando el vacío interior. Quiero decir, claro, la gente se comporta de manera diferente en público que cuando están solos. Pero ¿no es ese simplemente el comportamiento humano normal? Si todos anduviéramos por ahí siendo nuestro verdadero yo todo el tiempo, ¿no se desmoronaría la sociedad? Estaríamos revelando nuestros pensamientos más profundos a extraños, rompiendo normas sociales y probablemente incomodando a todos. ¿No es un cierto nivel de fingimiento simplemente necesario para la vida? Por supuesto, cierto nivel de persona es necesario. El problema es cuando la persona no es solo algo que usas, sino algo en lo que te conviertes. Piensa en las personas que dedican sus vidas a ser exitosas, pero nunca se detienen a preguntar si el éxito siquiera las hace felices. O en la persona que siempre es la divertida en su grupo de amigos, incluso cuando están miserables por dentro. Con el tiempo, la persona se convierte en una prisión, atrapándote en una identidad que no es realmente la tuya. Jung creía que esta era la razón por la que tantas personas se sienten perdidas. Si pasas tu vida usando una máscara, eventualmente olvidarás lo que hay debajo. Por eso la individuación, el proceso de volverse completo, requiere que nos quitemos la máscara y descubramos quiénes somos realmente, más allá de las expectativas de la sociedad. Eso realmente duele, porque ahora que lo pienso, ¿cómo sé qué partes de mí son reales y cuáles son solo la persona? Quiero decir, si he sido condicionado para actuar de cierta manera toda mi vida, entonces tal vez solo he estado interpretando un papel sin siquiera darme cuenta. Pero, ¿cómo puedo notar la diferencia? ¿Cómo sé si el yo que he construido es el verdadero yo o solo la versión de mí que pensé que el mundo quería? Esa es la pregunta que Jung quería que todos nos hiciéramos. Si quieres saber quién eres realmente, tienes que empezar preguntando, ¿qué partes de mí se sienten reales? ¿Y qué partes se sienten como una actuación? Empieza a notar cuando te censuras, cuando reprimes emociones porque no encajan con la imagen que has creado. Los momentos en los que haces cosas no porque quieras, sino porque sientes que deberías. Cuanto más te das cuenta de la persona, más comienzas a reclamar tu verdadero yo. Y ese es el primer paso hacia la individuación, hacia liberarse de las expectativas que te han impedido conocerte verdaderamente. Entonces, mi persona es la máscara que llevo para encajar en el mundo, y si no tengo cuidado, podría confundirla con mi verdadero yo. Eso es inquietante. Pero ¿qué pasa cuando finalmente me quito la máscara? Si despojo todas las expectativas y roles que he estado interpretando, ¿qué queda? ¿Estoy siquiera listo para enfrentar eso? En el próximo capítulo nos adentramos en la individuación, el camino definitivo de Jung hacia el autodescubrimiento. Si la persona es una máscara y la sombra es nuestro yo oculto, entonces, ¿qué sucede cuando unimos todo? Y lo que es más importante, ¿y si hemos pasado tanto tiempo pretendiendo que hemos olvidado quiénes somos realmente? Si la persona es la máscara que usamos y la sombra es todo lo que hemos suprimido, entonces, ¿qué sucede cuando lo juntamos todo? Jung creía que el verdadero autodescubrimiento no trata sobre la perfección, sino sobre la totalidad. Pero, ¿cómo nos volvemos completos? Cuando hemos pasado toda nuestra vida escondiéndonos de partes de nosotros mismos. Está bien, ya lo entiendo. La persona es la máscara que llevo para el mundo, y la sombra es lo que he enterrado dentro de mí. Y, al parecer, necesito integrar estas cosas si alguna vez quiero conocerme realmente. Pero, ¿cómo funciona exactamente eso? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Simplemente sentarme en una habitación oscura y reflexionar sobre mis traumas de la infancia? ¿Qué pasa si ni siquiera recuerdo lo que he reprimido? O peor aún, ¿qué pasa si hago todo este proceso de autodescubrimiento y me doy cuenta de que no me gusta lo que encuentro? Por eso Jung lo llamó el proceso de individuación. No es algo que se resuelva de la noche a la mañana. La individuación es el viaje de integrar cada parte de ti mismo, tanto la luz como la oscuridad, las partes que amas y las partes que desearías que no estuvieran allí. Piénsalo como armar un rompecabezas. Si te faltan piezas, la imagen está incompleta, pero la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que están andando con la mitad de sus piezas faltantes.
En lugar de enfrentar las incómodas verdades sobre sí mismos, se distraen con el trabajo, las relaciones o el éxito externo, pero en el fondo, siempre hay algo que se siente mal. Por eso la individuación no se trata de arreglarte a ti mismo, sino de aceptarte completamente, para que dejes de sentirte como una versión fragmentada de quien podrías ser. Está bien, pero seamos honestos. Nadie quiere confrontar las partes incómodas de sí mismos. ¿No es más fácil centrarse en las cosas buenas? Para construir confianza, trabajar en las fortalezas y simplemente avanzar en lugar de profundizar en todo esto tan pesado del aspecto psicológico. Y aunque empiece todo este proceso de individuación, ¿cómo sé que lo estoy haciendo bien? ¿Cómo sé siquiera cuándo he integrado mi sombra o dejado caer mi persona? No hay una lista de control para esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé que no estoy simplemente dando vueltas en círculos? Sabes que estás en el camino de la individuación cuando dejas de buscar validación externa para definir quién eres. La mayoría de las personas construyen su identidad en torno a lo que creen que los hará valiosos para los demás. Desempeñan el papel de el exitoso, el amable o el fuerte, esperando que si lo hacen lo suficientemente bien, finalmente se sentirán completos. Pero la individuación no se trata de convertirse en más de algo, sino en ser tú mismo. Eso significa abrazar cada parte de ti, incluso las que no encajan con las expectativas que te han dado. Significa hacer las paces con tus miedos en lugar de evitarlos. Significa confiar en tus propios instintos en lugar de estar constantemente buscando aprobación. Y sobre todo, significa vivir una vida que se sienta auténtica para ti, incluso si no tiene sentido para nadie más. Eso en realidad tiene mucho sentido. Cuando lo pienso, la mayoría de las grandes decisiones en mi vida han sido influenciadas por lo que pensé que se suponía que debía hacer, no necesariamente por lo que realmente quería. Pero ahora eso plantea una pregunta completamente nueva. Si he pasado años interpretando un papel, tomando decisiones basadas en mi persona en lugar de en mi verdadero yo, entonces, ¿qué pasa si elimino todo eso? Si dejo de ser quien pensaba que debía ser, ¿cómo sabré siquiera qué queda? ¿Qué pasa si paso por todo este proceso y me doy cuenta de que ni siquiera sé quién soy realmente? Ese es el verdadero miedo, ¿no es así? El miedo de que sin la persona, sin los roles que has interpretado, te quedes con nada. Pero Jung diría lo contrario, que exactamente ahí es donde comienza tu verdadero yo. La individuación no se trata de descubrir alguna versión prefabricada de ti que estaba escondida todo el tiempo. Se trata de crearte a ti mismo, consciente e intencionalmente. Tú decides en quién te conviertes. Y cuando lo haces, no basándote en el miedo, no basándote en lo que otros esperan, sino en lo que realmente te parece auténtico, es entonces cuando dejas de sentirte perdido. Porque por primera vez, no solo estás reaccionando a la vida, realmente la estás viviendo. Entonces, la individuación no se trata de encontrar algún verdadero yo que estuvo escondido todo el tiempo. Se trata de convertirse en un ser completo. Se trata de tomar todas las piezas, mi persona, mi sombra, mis miedos, mis fortalezas, y apropiarme de ellas completamente. Eso en realidad suena liberador. Pero hay algo que todavía no entiendo. Si todo este proceso se trata de volverse completo, entonces, ¿qué pasa con las partes de mí que no se sienten personales? Las cosas que no solo aprendí de la experiencia de vida, sino las cosas más profundas, sueños, símbolos, patrones que parecen más grandes que yo. ¿Podría ser que mi inconsciente no sea solo personal, sino conectado a algo más grande? En el próximo capítulo exploramos la idea más fascinante de Jung, el inconsciente colectivo. Si la individuación trata de integrar tu inconsciente personal, ¿qué sucede cuando te das cuenta de que tu inconsciente es parte de algo mucho más grande? Y lo que es más importante, ¿cómo reconoces las señales de que ya te está influyendo? Nos gusta pensar que somos individuos únicos, formados por nuestras experiencias personales. Pero, ¿y si nuestras mentes están conectadas a algo mucho más grande, algo antiguo? Jung creía que debajo de nuestro inconsciente personal yace algo más profundo, el inconsciente colectivo.
un reino de símbolos y patrones universales que han moldeado a la humanidad durante siglos. Pero si eso es cierto, ¿cuánto de nosotros es realmente nuestro? Está bien, espera. Hasta ahora hemos estado hablando del inconsciente como algo personal, la sombra, la persona, todas las cosas ocultas que enterramos dentro de nosotros mismos. Pero ahora dices que hay otro nivel completamente diferente, algo llamado el inconsciente colectivo. Eso suena bastante místico. ¿Estamos hablando de algún tipo de mente colmena? Porque yo pensaba que la psicología se trataba de entender al individuo, no de sugerir que todos estamos conectados a alguna red mental compartida como un Internet psicológico. No es una mente colmena. Piénsalo más como un plano profundo, un conjunto de estructuras psicológicas que todos compartimos, sin importar dónde o cuándo nacimos. Jung descubrió esto al estudiar mitos, religiones y símbolos antiguos de diferentes culturas. Se dio cuenta de que a través del tiempo y la geografía, la gente seguía contando los mismos tipos de historias. El viaje del héroe, el sabio mentor, el villano sombrío. Descubrió que las personas de todo el mundo tenían símbolos de sueños sorprendentemente similares, incluso cuando nunca habían estado expuestas a las mismas culturas. Esto le llevó a creer que más allá de nuestras experiencias personales, heredamos un inconsciente colectivo, un reservorio de patrones y símbolos universales, a los que llamó arquetipos. Estos arquetipos dan forma a nuestros sueños, nuestros mitos e incluso nuestro crecimiento personal sin que nos demos cuenta. Está bien, pero eso aún no explica cómo estos símbolos llegan a nuestras mentes. Quiero decir, claro, los humanos cuentan historias similares. Todos tenemos miedos, todos luchamos, todos buscamos sentido. Pero eso es solo la naturaleza humana, ¿verdad? Si las personas sueñan con las mismas cosas, ¿no es porque todos experimentamos las mismas emociones? Quizás sea solo coincidencia, o tal vez sea cultural. Las personas captan símbolos del mundo que las rodea y luego sus mentes los mezclan en sus sueños. ¿Por qué tiene que haber alguna fuente colectiva? Esa es exactamente la pregunta que Jung formuló. ¿Son los arquetipos solo coincidencias o están programados en nosotros? Su investigación sugería que no era solo comportamiento aprendido. Tome, por ejemplo, a un niño que nunca ha oído hablar de monstruos, pero aún así tiene miedo a la oscuridad. O civilizaciones antiguas, separadas por océanos, que todas crearon dioses similares de creación y destrucción. Estos patrones aparecen en todas partes, no porque las personas se copiaron unas a otras, sino porque emergieron de las mismas estructuras psicológicas profundas. Piensa en el viaje del héroe, una historia universal donde el héroe es llamado a la aventura, enfrenta pruebas, desciende a la oscuridad y emerge transformado. Esta estructura no solo está en los mitos, está en películas modernas, libros e incluso luchas personales. ¿Por qué? Porque refleja cómo experimentamos la vida misma. Refleja algo profundo dentro de nosotros que no se aprende, se recuerda. Entonces, ¿estás diciendo que estos arquetipos no solo existen en mitos y cuentos, también dan forma a nuestras vidas reales? Como que, incluso sin darnos cuenta, todos estamos viviendo estos patrones. Eso es un poco perturbador. Quiero decir, si estas fuerzas inconscientes nos están guiando, eso significa que solo estamos representando algún guión preescrito. ¿Realmente tengo libre albedrío o solo estoy siguiendo algún antiguo modelo psicológico que se ha transmitido durante siglos? Ese es el paradoja. Sí, los patrones son antiguos, pero cómo los vivas depende completamente de ti. El viaje del héroe no es un guión, es un mapa. Muestra que el crecimiento siempre sigue la misma estructura. Enfrentamos un desafío, luchamos, cambiamos. Pero lo que haces con ese viaje es tu elección. Puedes rechazar la llamada, quedarte atrapado en lo conocido y evitar la transformación. O puedes adentrarte en lo desconocido, enfrentar tus miedos y convertirte en algo más. Jung creía que entender el inconsciente colectivo no se trata de rendirse a él, sino de reconocerlo para poder tomar el control. Una vez que conoces los patrones, dejas de ser un personaje pasivo en la historia y comienzas a escribir tu propio mito.
Entonces estos patrones antiguos me están moldeando, lo reconozca o no. Pero si me hago consciente de ellos, ¿puedo usarlos para moldear mi propia vida? Esa es una idea salvaje. Me hace preguntarme, si todos compartimos este inconsciente más profundo, ¿entonces realmente estamos tan separados como pensamos? Si mi mente está conectada a algo más grande, entonces, ¿qué dice eso sobre quién soy realmente? Bajo el altísimo paraguas del bosque antiguo, Elena deambulaba sin rumbo. La luz del sol moteada bailaba sobre su camino mientras avanzaba, perdida en sus pensamientos. Su vestido de seda susurraba suavemente contra las hojas. A su alrededor, el bosque parecía palpitar con vida silenciosa, un pesado silencio puntuado por los lejanos llamados de las aves. Se detuvo, sus dedos rozando la áspera corteza de un árbol mientras consideraba su camino. Sus ojos siguieron el tenue contorno de un ciervo pastando cerca. Delante, el camino se bifurcaba en dos, envuelto en misterio. Elena se encontraba en la encrucijada, el aire espeso de anticipación. Su corazón latía con fuerza en su pecho, reflejando la incertidumbre que sentía. Con una profunda inspiración, eligió el camino correcto, atraída por un inexplicable sentido del destino. El bosque parecía estrecharse y oscurecerse, abrazando su viaje con sombras. Sus pasos eran el único sonido, mientras descendía más profundamente en lo desconocido. Si aceptaras completamente tu sombra y soltaras tu persona, ¿quién te convertirías? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete para más conocimientos junguianos y haz clic en el siguiente video para continuar tu viaje.